Imaginen por un momento que las máquinas que redactan automáticamente los informes meteorológicos o, bueno, los resúmenes médicos de los hospitales guardan un secreto profundo. Y bastante irónico, la verdad. Totalmente. Y es que les aterra profundamente ser imprecisas. Y esto es fascinante, porque para la mente humana, usar palabras vagas o indefinidas es literalmente la cosa más natural del mundo. Un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Hoy tenemos entre manos un material que, nos ha volado la cabeza. Es un artículo académico de Alejandro Ramos Soto y Martín Pereira Fariña que toca una fibra muy sensible del desarrollo tecnológico actual. Aborda cómo los sistemas computacionales de datos a texto intentan lidiar con dos conceptos que son puramente humanos: la vaguedad y la incertidumbre. Y lo hacen apoyándose en algo que suena a ciencia ficción, pero que es matemáticas puras: la teoría de conjuntos difusos. Vale, vamos a desglosar esto. Porque, como nuestra audiencia seguramente ya sabe, los sistemas de datos a texto, o sistemas D2AT, llevan ya muchos años traduciendo series temporales y bases de datos al lenguaje natural para sectores muy críticos. Claro, ya no es ninguna novedad que una inteligencia artificial te redacte el parte meteorológico de la semana. Eso lo tenemos superado. Exacto. Pero el artículo pone el dedo en la llaga en el obstáculo real. Esa fricción constante entre la rigidez absoluta de los datos numéricos y la fluidez caótica del lenguaje humano. Y, francamente, mi lado más pragmático, como alguien que entiende la informática históricamente como ceros y unos, Matemáticas exactas. la precisión debería ser el objetivo irrenunciable. Bueno, es el punto de partida lógico para cualquier mente técnica. Y, de hecho, ese enfoque clásico o enfoque nítido, como lo llaman los expertos, es el que ha dominado la industria durante décadas sin que nadie lo cuestionara. El documento pone un ejemplo que lo ilustra perfectamente: el sistema Sometime Mouse. ¿Qué es un sistema clásico? Un clásico absoluto, fue diseñado para generar pronósticos meteorológicos en el ámbito marino. Pues bien, los ingenieros tenían un problema: tenían que enseñarle a la máquina qué significa exactamente la expresión humana por la mañana. Porque la máquina no tiene intuición. Claro. Así que, tras analizar miles y miles de pronósticos escritos por meteorólogos humanos, decidieron por pura estadística que la etiqueta por la mañana se traduciría internamente en el código como el intervalo numérico cerrado entre las 8 de la mañana y las 11:30. Lo cual, si lo miras desde la arquitectura de software, es impecable. O sea, es una regla limpia, es facilísima de programar, no consume apenas recursos computacionales y, lo más importante, no deja espacio para errores de compilación. Si el reloj interno del sistema marca las 10 en punto, pues es por la mañana. Se acabó el debate. ¿No hay ambigüedad? Y fíjate que ese enfoque nítido funcionó. De hecho, funcionó tan increíblemente bien que en las pruebas los usuarios a menudo preferían leer los textos generados por la máquina antes que los de los humanos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por su consistencia. La máquina nunca dudaba. Pero claro, el artículo de Ramos Soto y Pereira Fariña señala que este enfoque fracasa estrepitosamente cuando intentamos capturar la verdadera naturaleza ontológica de las palabras. La naturaleza ontológica. Palabras mayores. Pensemos en ese límite que acabas de defender a capa y espada. Si las 11:30 de la mañana es estrictamente por la mañana, Vale, ya veo por dónde vas. ¿qué ocurre a las 11:31? ¿Acaso el mundo cambia radicalmente en 60 segundos? ¿O la temperatura da un salto cuántico de repente? Hombre, visto así, claro, suena un poco absurdo. Un minuto no te cambia la realidad física del clima, ni la percepción humana del día. Precisamente. Y esto nos lleva de cabeza a un problema filosófico clásico que los autores rescatan y que es una maravilla: la paradoja de Sórites. La paradoja del montón de arena, ¿no? Esa misma, pero apliquémosla a otro ejemplo muy visual. Imaginemos que, por convención, definimos que una persona que mide 185 centímetros es oficialmente alta. Vale, lo compramos. 185 es alto. Pues si esa persona, por el desgaste natural de los discos de la columna vertebral, digamos que encoge medio milímetro cada noche mientras duerme, Llegará un punto en el que visualmente y numéricamente ya no será alta. claro. Pero el problema es: ¿puedes señalar en qué noche exacta y en qué milímetro preciso cruzó la frontera invisible entre ser alto y ser de estatura media? Es completamente imposible.
O sea, cualquier límite exacto que impongamos, ya sean los 183 centímetros o los 179, va a parecer totalmente arbitrario e injusto. Lo has clavado. Y lo fascinante aquí es que esta paradoja demuestra que la vaguedad no es simplemente que nos falte información, no es un problema de que no tengamos un metro, lo suficientemente preciso, o un láser para medir a la persona. Es que la vaguedad es una propiedad inherente a las palabras en sí mismas. Fíjate que eso le da la vuelta por completo a todo lo que asumimos sobre la comunicación. El documento, de hecho, menciona que hasta bien entrado el siglo XX, la ciencia más pura consideraba la vaguedad como un defecto molesto del lenguaje humano. Como un ruido en la señal. Exacto, un ruido que la ciencia tenía la obligación de eliminar. Pero fue el filósofo Bertrand Russell allá por 1923 quien propuso algo revolucionario. Dijo que la vaguedad es absolutamente esencial, porque hay conceptos humanos que tienen casos límite, zonas de penumbra donde el cambio de un extremo al otro es gradual, no es un interruptor de encendido y apagado. Y esa zona de penumbra que menciona a Russell es directamente kriptonita para la lógica booleana tradicional, esa lógica de los ordenadores de verdadero o falso, 1 o 0. Si una persona mide 1,75 m, la máquina clásica colapsa si le obligas a emitir un sí o un no rotundo a la pregunta de ¿es alta? Y ahí es donde entra al rescate la matemática. Es un grado en un intervalo continuo que va desde el 0 hasta el 1. Es decir, que, en lugar de clasificar de forma tajante, la máquina puede determinar que alguien pertenece a la categoría alto en un grado de 0,6, por ejemplo. Exactamente. Pero claro, Ramos Soto y Pereira Fariña no se quedan solo en esta capa matemática superficial, que ya es compleja de por sí. Desgranan que ese número, ese 0,6, puede interpretarse de tres maneras muy distintas. Lo que ellos bautizan como las tres semánticas de los conjuntos difusos. Y me gustaría que nos detuviéramos en esto porque creo que es verdaderamente el núcleo duro del asunto. Empezando por la primera, la semántica de similitud. Pues la semántica de similitud es la más intuitiva de las tres. Se usa muchísimo en problemas de clasificación visual o de propiedades físicas. La idea base es agrupar elementos basándose en qué tan cerca están de un prototipo ideal dentro de un espacio de datos. El artículo menciona el famosísimo conjunto de datos de las flores iris que se usa mucho en Machine Learning. Sí, clásico de la programación. Pues imagínate que tienes miles de flores y quieres clasificarlas en 3 especies diferentes basándote únicamente en la longitud y el ancho de sus pétalos. El problema es que en la naturaleza no hay una línea roja trazada en el suelo que separe físicamente una especie de otra. Claro, hay variaciones constantes. Así que lo que hace el sistema es calcular matemáticamente la similitud, o sea, la distancia geométrica pura de una flor concreta respecto al ejemplar perfecto o prototipo de esa especie en particular. O sea que tiene mucho sentido. Es un poco como reconocemos las cosas nosotros en nuestro día a día. Los humanos no vamos caminando por la vida con una lista de verificación estricta mental para saber qué es una silla y qué no lo es. Simplemente vemos un objeto y lo comparamos rápidamente con nuestra idea abstracta de la silla perfecta. Vale, esa es la similitud. ¿Qué hay de la segunda? Semántica, la preferencia. Aquí la ha preferenciado un salto directo hacia la toma de decisiones. Aquí ya dejamos de evaluar características físicas objetivas, como el tamaño de un pétalo, y pasamos a evaluar criterios o metas que son completamente flexibles. Y dependientes del contexto, supongo. Absolutamente dependientes del contexto. Imaginemos que alguien va a comprar un coche y se sienta frente a un sistema inteligente y le dice «quiero algo barato y seguro». Pero claro, ahí entramos en arenas movedizas. Porque lo que es barato para un estudiante universitario que acaba de empezar la carrera y busca su primer coche, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es barato para la directora ejecutiva de una multinacional. Totalmente de acuerdo. Y por eso aquí el conjunto difuso lo que hace es modelar la función de utilidad del usuario específico. Un precio de, digamos, 10.000 euros podría tener un grado de pertenencia altísimo, ponte un 0,9, al conjunto de la palabra barato para el estudiante. Claro, es una ganga. Pero para la directora ejecutiva, ese mismo coche de 10.000 euros podría tener un 0,9, pero en el conjunto extremadamente barato o incluso gama baja. El sistema lo que hace es sopesar todas estas preferencias vagas para sugerir decisiones equilibradas. Y esto nos deja con la tercera y última semántica, la incertidumbre o lo que llaman la teoría de la posibilidad.
Un momento, antes de avanzar. Porque cuando dices incertidumbre, mi cabeza se va automáticamente a la estadística clásica, a lo que nos enseñan en el instituto. ¿En qué se diferencia esto de la simple probabilidad de que, por ejemplo, mañana llueva un 30%? En el artículo, la probabilidad clásica suele basarse en la frecuencia. O sea, de cada 100 veces que se dan estas condiciones exactas, de nubes y viento, llueve 30 veces. Vale, basado en históricos. Eso es. Sin embargo, la teoría de la posibilidad dentro de la lógica difusa es mucho más subjetiva. Lo que captura es el grado de creencia o el nivel de certeza que tiene el propio sistema sobre un evento único y particular basándose en la información que tiene disponible en ese momento. Una información que casi siempre es incompleta. O sea que no te dice con qué frecuencia estadística ocurrirá algo. Te dice qué tan posible es que ese valor particular sea el verdadero, dada la evidencia que tienes ahora mismo sobre la mesa. Lo has resumido a la perfección. Entendido. Pues sobre esta base matemática tan robusta de las tres semánticas, el artículo explora una idea que a mí personalmente me parece el mayor atrevimiento de Lotfi Sade: la computación con palabras. Es un concepto brillante. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Sade básicamente propuso que las máquinas dejen de hacer malabares internos solo con cifras y empiecen a calcular directamente utilizando el lenguaje natural. Y para que eso funcione a nivel de código, mencionan dos herramientas fundamentales: los gránulos y las protoformas. Así es, porque para computar con palabras necesitas ladrillos de construcción. Un gránulo es, en esencia, la agrupación de datos numéricos crudos en un concepto lingüístico que sea comprensible para un humano. Pensemos en un sensor de temperatura industrial. Un sensor que está registrando variaciones de décimas de grado cada segundo durante horas. Una avalancha de datos. Inmanejable. Pues el sistema agrupa todos esos números hiperprecisos en gránulos difusos usando etiquetas como frío, cálido o estado crítico. Es como coger una fotografía en altísima resolución y agrupar los píxeles en bloques de color más grandes. Sí que es cierto que pierdes el detalle microscópico de la décima de grado, pero ganas de inmediato la capacidad de ver la forma general de la tendencia. Y luego están las famosas protoformas. Las plantillas. Exacto. En lugar de usar fórmulas algebraicas que el usuario final vería indescifrables, las máquinas usan algo parecido a plantillas de texto. Yo me las imagino como esos juegos infantiles de completar la frase con huecos en blanco. Es una analogía muy buena. Tienes una plantilla estructurada en el código que dice cantidad de sujetos tienen característica. Y la inteligencia artificial, analizando los gránulos que mencionabas, solo tiene que decidir si rellena el primer hueco con la palabra muchos o con la palabra pocos. Y esto, según entiendo, es la base de la descripción lingüística de datos. Es una síntesis perfecta. Logras que la máquina extraiga información vital de una base de datos kilométrica y te la resuma en una sola frase corta y humana. Y la teoría sobre el papel es de una elegancia tremenda. Pero claro, cuando los autores cruzan la frontera de la academia para ver qué están haciendo realmente los desarrolladores de sistemas D2T en la industria pura y dura, ¿Se dan de bruces con la realidad? se encuentran con una resistencia enorme. Y no me extraña nada, la verdad. Hay una desconexión de base tremenda aquí. Los teóricos de conjuntos difusos buscan medir y representar la vaguedad con un rigor matemático extremo, eso está claro. Pero al desarrollador de un sistema en la vida real, la elegancia matemática le da un poco igual. Lo que persigue es la eficiencia comunicativa. Que el sistema sea útil, rápido y claro. Quieren resultados sin ambigüedades. Y aquí, mira, tengo que ponerme de nuevo la gorra de ingeniero, porque el artículo menciona los argumentos del investigador Kees van Dinter, y estoy muy de acuerdo con él. O sea, desde la teoría de juegos y las máximas conversacionales, la vaguedad es un peligro. Es una fuente inagotable de ambigüedad. Si el sistema informático puede ser exacto, ¿por qué vas a programarlo para que sea vago? Claro, Van Dinter plantea una objeción muy válida, que la vaguedad viola directamente el principio básico de la comunicación, que es ser lo más informativo posible. Totalmente. Y el ejemplo de los ratones que recoge el documento, para mí es demoledor. Ilustra esto a la perfección. Imaginemos un experimento de laboratorio clínico, con 5 ratones. Sabemos objetivamente, empíricamente, que miden 3, 4, 5, 10 y 11 centímetros respectivamente. Datos puros. Datos puros. Si la inteligencia artificial me redacta el informe final del laboratorio diciendo «los ratones más grandes mostraron tal reacción», eso es terriblemente ambiguo.
O sea, ¿a cuáles te refieres exactamente? ¿A los de 10 y 11 centímetros? ¿O acaso incluyes al de 5? Claro, incluyes al de 5 porque técnicamente es más grande que los dos primeros de 3 y 4. El lector humano, el científico que lee el informe, tiene que ponerse a adivinar. Pero si el sistema simplemente redacta los dos ratones más grandes, la ambigüedad desaparece de un plumazo. Tienes exactitud e infalibilidad. Para mí como tecnólogo, ocultar datos exactos detrás de palabras borrosas es dar un paso atrás en la evolución de estos sistemas. Es una defensa excelente del modelo nítido, clásico. Y te concedo que para bases de datos estructuradas, finitas y tan cerradas como la de los 5 ratones, Van Dimter tiene toda la razón del mundo. No hay necesidad de ser vagos ahí. Claro, es buscarse problemas. Sin embargo, autores como Albert Gatt y los propios investigadores de este artículo argumentan que el mundo real rara vez se parece a un laboratorio aséptico con 5 ratones medidos al milímetro. A veces, en contextos muy específicos, la vaguedad no solo es inevitable, sino que cognitivamente, para nuestra mente, es muy superior. Gatt lo demostró generando textos a partir de imágenes médicas de células humanas. Bueno, claro, el dominio visual. Ahí sí que veo fricción con la exactitud absoluta. Piénsalo así. Imagina que el sistema te describe una célula patológica dándote sus coordenadas espaciales exactas en píxeles. En el eje X el píxel 420 y en el eje Y el píxel 200. Y te da su color exacto en un código hexadecimal alfanumérico. Matemáticamente es la perfección absoluta. Sí, pero para un biólogo humano que está mirando por la lente del microscopio y necesita diagnosticar rápido esa información, es basura. Literalmente inútil. Los conceptos espaciales y de color en el ojo humano son inherentemente difusos. Decirle al médico la célula oscura en la esquina superior izquierda es 1000 veces más rápido y efectivo que darle coordenadas matemáticas. Te concedo que en la visión artificial o en el procesamiento de imágenes tiene todo el sentido del mundo. Al igual que en otro de los ejemplos estrella que menciona el documento, el sistema Galley-Weather que se usa para redactar partes del clima para la región de Galicia. Exacto. Ese sistema procesa modelos numéricos a corto plazo de una complejidad tremenda. Si los datos crudos indican que la cobertura nubosa sobre una ciudad va a ser del 60% por la mañana y del 80% por la tarde, forzar a la máquina a escupir esos porcentajes crudos en el texto suena antinatural para el ciudadano que lo lee en el periódico. Es robótico. Y peor aún, da una falsa sensación de precisión absoluta sobre algo que sabemos que es tan caótico e impredecible como el clima. Por eso, el sistema prefiere utilizar términos difusos diciendo que las nubes serán predominantes a lo largo del día. Si conectamos esto con el panorama general, la vaguedad no es el enemigo de la comunicación, como decía Van Dimter, es nuestra principal herramienta de adaptación al mundo. Vale. Entiendo que para describir una imagen visual en un microscopio, o para hablar de si va a haber nubes o no en Galicia, tiene sentido ser impreciso. Es más humano, es más natural. Pero demos un salto a algo muchísimo más delicado. Porque el artículo también entra de lleno en el terreno médico y hospitalario. ¿Qué ocurre cuando hay vidas humanas en juego? Analizan los sistemas que operan en unidades de cuidados intensivos neonatales y, ahí sí que mi instinto me dice que tolerar cualquier tipo de imprecisión algorítmica es jugar con fuego. Es normal que sientas ese rechazo. Es la prueba de fuego absoluta para estos sistemas difusos. Los autores analizan concretamente la familia de sistemas BabyTalk. Estos sistemas procesan en tiempo real las señales continuas de bebés prematuros en la UCI. Y aquí hablamos de biometría pura, sensores de ritmo cardíaco, niveles de saturación de oxígeno en sangre, presión arterial. Dispositivos generando miles de datos por segundo. Exactamente. El problema mayúsculo en la medicina real es que esos datos rara vez te cuentan una historia lineal y clara. Pongan un caso práctico. Si el oxígeno del bebé cae bruscamente en el monitor justo después de que una enfermera lo haya movido físicamente para cambiarle la vía intravenosa... Claro, la pregunta es, ¿el movimiento causó la caída de oxígeno? Esa es la gran pregunta. Pero médicamente, a menos que tengas más pruebas u otros sensores que lo corroboren, no puedes afirmarlo con un 100% de certeza. En el informe, perfectamente podría ser una coincidencia temporal. Pasa a menudo. Y ahí está el kit de toda la cuestión. Una máquina programada con lógica nítida clásica solo tendría dos caminos posibles ante esa situación.
o afirmar categóricamente en el informe el movimiento causó la caída, lo cual podría ser mentira, o callarse por completo al no tener el 100% de seguridad. Ambas opciones son tremendamente peligrosas en una UCI. Una genera una afirmación falsa que puede guiar mal el tratamiento y la otra oculta información vital a los médicos del siguiente turno. Wow. Por eso el sistema diseñado por Gatt y Portet aplica la teoría de la posibilidad de los conjuntos difusos para calcular esa incertidumbre de forma matemática. Matemáticamente evalúan la fuerza de la evidencia y deciden si el texto final debe usar un verbo modal atenuado. El sistema decide si es mejor redactar el informe diciendo el movimiento puede haber causado la inestabilidad o si tiene más certeza decir el movimiento debe haber causado la inestabilidad. O sea, básicamente están modelando matemáticamente la duda clínica de un médico experto. Exacto. Visto así, no están siendo vagos en el informe por una falta de rigor técnico, sino que están comunicando con total precisión el rigor de su propia duda. Es un matiz brillante, la verdad. Me quito el sombrero. Y esto entronca muy bien con otro ejemplo, pero esta vez industrial que mencionan, el de las válvulas de presión. Otro caso fascinante. Imaginemos que la inteligencia artificial está supervisando una válvula de una fábrica durante 25 minutos seguidos, obteniendo una lectura de presión por minuto. Si hay un problema técnico y la IA le imprime al ingeniero de planta una lista con los 25 números exactos, lo satura por completo. La información crítica de que algo va mal queda totalmente enterrada en el ruido numérico. El ingeniero no tiene tiempo de analizar 25 datos en una emergencia. Claro. En cambio, si el sistema difuso resume y dice casi todos los valores de presión estuvieron por debajo de 2.800 pascales, le está dando al humano exactamente la clave que necesita para actuar. Y la verdadera magia de esto ocurre bajo el capó, en el código fuente. ¿Cómo decide la máquina que la expresión humana casi todos es la correcta en ese instante? Pues aplica la fórmula matemática de Sade cruzando los 25 datos reales que tiene contra el perfil matemático difuso de la etiqueta lingüística casi todos. Es puro cálculo. Puro cálculo. Digamos que esa ecuación le devuelve a la máquina un grado de verdad de 0,8. Y aquí es importante aclarar a nuestra audiencia que ese 0,8 no es el texto final que lee el humano. Claro. La máquina no le imprime un papel al ingeniero diciendo casi todos con un nivel de 0,8. Quedaría rarísimo. El documento detalla que este número funciona como un umbral de confianza interno de la propia inteligencia artificial. Una medida de seguridad. Si la certeza calculada es alta, del 0,8, el sistema publica la frase con total seguridad. Pero si el cálculo solo le devuelve un 0,3, el sistema descarta esa frase inmediatamente por falta de fiabilidad empírica. Busca otra. E incluso va más allá. Si evalúa internamente dos frases que son contradictorias y curiosamente ambas le dan un grado de certeza muy alto, la IA sabe que hay una anomalía grave en los datos y dispara una alarma. O sea, las matemáticas difusas son paradójicamente las que le dan a la máquina el criterio experto para saber cuándo hablar y cuándo callar. Es un mecanismo de control de calidad fascinante y vital. Y bueno, antes de que cerremos nuestra charla de hoy, hay un caso de estudio empírico en el documento que plasma todo esto de una forma sumamente visual y hermosa. La geografía difusa. Me encantó esa parte. Analizan el proyecto RoadSafe, que está diseñado para generar alertas de tráfico en lenguaje natural. Los desarrolladores se dieron cuenta muy pronto de que usar cuadrículas rígidas de GPS y fronteras estrictas para conceptos espaciales como zona norte o área costera generaba textos muy torpes para los conductores. Claro, el mapa de las Rías Baixas, en Galicia. Ese detalle de la investigación la verdad es que me parece hiperrevelador, porque para enseñarle a la inteligencia artificial qué zonas geográficas pertenecen exactamente a la etiqueta Rías Baixas, no hicieron lo obvio. No le cargaron a la memoria un mapa político oficial con la frontera de los municipios. Habría sido un error terrible. Los investigadores hicieron encuestas a personas reales de la calle sobre cómo usan ese término en su día a día. Para ti esto es Rías Baixas y este otro pueblo. Y con esa montaña de datos subjetivos crearon un mapa de calor computacional. Es que es la representación empírica perfecta de un conjunto difuso. O sea, si miras el mapa visual que generaron, en la línea costera pura del oeste, los píxeles son de un gris oscurísimo, casi negro. La pertenencia al concepto Rías Baixas ahí es indiscutible. Es prácticamente un 1 absoluto. Pero a medida que te mueves hacia el interior de la península, hacia las montañas, el gris no se corta en seco frente a una línea de un ayuntamiento. No funciona así. Se va difuminando poco a poco, haciéndose cada vez más claro a lo largo de decenas de kilómetros, hasta que el concepto desaparece por completo de la mente humana.
Obligar a la inteligencia artificial a trazar una línea dura en ese mapa iría totalmente en contra de cómo los seres humanos entendemos, habitamos y, sobre todo, comunicamos nuestro propio espacio. Exactamente. El espacio humano es inherentemente gradual. No vivimos en una cuadrícula. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la tecnología que usamos a diario? Vamos a entrar ya en nuestro bloque final de conclusiones para sentar los conceptos clave de este recorrido tan intenso. Me parece perfecto. Primero, creo que ha quedado sobradamente demostrado que las inteligencias artificiales que redactan textos se enfrentan al reto monumental de sonar naturales para nosotros, pero sin perder jamás el rigor técnico de los datos. Y como vimos al principio con la paradoja de Sórites, forzar límites exactos y numéricos sobre conceptos que son fluidos por naturaleza es sencillamente un error de diseño. Y en segundo lugar, hemos explorado que, aunque las voces críticas, como la del investigador Van Denter, tienen mucha razón al advertir que la ambigüedad innecesaria debe evitarse a toda costa para proteger la claridad del mensaje, la realidad operativa del mundo es mucho más compleja. La teoría de conjuntos difusos no es un capricho. Permite que la máquina dimensione y controle esa vaguedad. Y hemos visto cómo esto es una herramienta vital en meteorología, en la interpretación de mapas empíricos y, sobre todo, para modelar esa incertidumbre epistémica de los médicos en la medicina neonatal. Y esto nos empuja inevitablemente al veredicto definitivo que extraen Ramos Soto y Pereira Fariña de todo su análisis. Ellos se hacen la gran pregunta que vertebra todo esto. ¿Podría la industria actual de datos a texto ignorar por completo la lógica difusa y seguir construyendo sistemas solo con reglas clásicas y exactas? La respuesta técnica, a nivel de ingeniería, es que sí, claro que podrían. En entornos muy controlados, muy simples y sin ninguna zona gris, el enfoque tradicional sobrevive y funciona bien. Pero, y este es el matiz crítico, la gran conclusión final de los autores, es que, aunque pueden ignorarla, desde luego no deberían hacerlo. Si la aspiración última de todas estas inteligencias artificiales de nueva generación es replicar el abrumador éxito comunicativo que tenemos los seres humanos en entornos hipercomplejos, dar la espalda a la vaguedad matemática sería estancar la tecnología por completo. Perderían la enorme oportunidad de dotar a las máquinas de un matiz lingüístico que es, para nosotros, indispensable. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que nos fuéramos con un pensamiento para darle un par de vueltas durante el resto del día. Hoy hemos desgranado todo el inmenso esfuerzo matemático y computacional, todo lo que hay detrás de intentar que las máquinas comprendan y repliquen nuestra manera natural de ser imprecisas. Así es. Y la reflexión que yo dejo flotando en el aire es la siguiente. Si los algoritmos utilizando estas complejas protoformas y estos conjuntos difusos llegan a dominar de forma tan impecable nuestra propia manera de dudar, de matizar y de expresar incertidumbre, llegará el día en que un texto generado puramente por una inteligencia artificial nos resulte más humano, más empático y nos genere más confianza que uno escrito por una persona de carne y hueso que simplemente intenta ser fría y estrictamente precisa. Buf, es una posibilidad que definitivamente desdibuja para siempre la frontera entre la sintaxis fría de las máquinas y el funcionamiento de nuestra propia mente. Con esta idea tan potente cerramos nuestro análisis de hoy. A nuestra audiencia, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido que ha sido tan exigente, pero tan revelador. Un placer absoluto. Gracias por escuchar. Les invitamos a seguir cuestionando cómo interactuamos con la información en nuestro día a día y cómo las máquinas del futuro aprenderán a hablarnos. Quizás, como hemos visto, copiando nuestras propias y maravillosas imperfecciones. Hasta la próxima.